Una vez instalado e iniciado Adobe Photoshop, en caso de que sea la versión de Adobe Photoshop CS, nos aparecerá esta interfaz, la cual en la interfaz tendremos del lado derecho una lista, la cual nos aparecerá los últimos archivos recientes que se abrieron en el programa, y del lado izquierdo tenemos las opciones de crear un nuevo documento y abrir un documento. En la parte de crear un documento nos aparecerá una ventana, la cual en la ventana tenemos plantillas con ajustes predeterminados, como por ejemplo la sección de fotos, la sección de imprimir, la sección de obra de arte e ilustración, la sección web, la sección móvil y la sección de película y video. Nosotros vamos a abrir vamos a abrir archivos de formato JPG y PNG, las cuales tenemos dos opciones para abrir, tres opciones mejor dicho. Cliqueando la opción de abrir y seleccionamos la foto y ponemos abrir. Después la otra seguir, que es en el caso de que tengas una versión más vieja, que es la de los diferentes CS. Vamos a archivo, abrir y seleccionamos y abrir. Después la otra opción es desde la carpeta seleccionamos el archivo que queremos subir y lo arrastramos y lo soltamos en el programa. Se nos abre el documento, que es el lugar donde vamos a trabajar. Una vez que abrimos el documento, nos aparecerá del lado izquierdo una barra de herramientas, arriba en esta parte una barra de opciones y acá una barra de menú. Bueno, ahora pasaré a explicar la parte de capas. Como ven acá en la ventana derecha que tenemos, una vez que vos generas un nuevo documento o abrís un documento, nos aparecerá una capa, cual sería el fondo, y como ven está sola. Además de esta capa podemos generar más capas que se los voy a ir mostrando. Como ven acá en la parte inferior de la ventana, ven acá que dice que es una hojita media doblada. Cliquean ahí y van generando una capa nueva. Ahora en este momento estaríamos viendo la capa 1, la capa que generamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta capa está vacía, vemos transparente. ¿Qué es lo que hacemos? Mejor dicho, se lo voy a mostrar. En este caso vamos a cliquear en el fondo, que es en el lugar donde vamos a trabajar. O sea, si queremos trabajar en una cierta capa, cliqueamos acá en la ventana cuál es la capa que vamos a trabajar y en el documento trabajamos. Voy a pintar acá y cliqueo la capa 1. Agarro un degradés y lo paso para arriba. Como verán, el fondo blanco con el puntito naranja desapareció, es decir que está debajo de la capa 1, que es la donde está el degradés que hice recién. Ahora, ¿cómo sigo trabajando con la capa blanca y con el punto naranja? Como verán, tenemos acá al costado de la capa, de la imagen, del visor chiquitito que tenemos, un ojo. Este ojo nos permite hacer invisible la capa y hacerla visible. Si nosotros cliquemos en el ojito, se vuelve invisible. Y así nosotros podemos seleccionar la capa de fondo y seguir trabajando. En este caso yo quiero borrar esta capa. Vamos a la parte de abajo y acá hay un tacho de basura. Cliqueamos ahí y eliminamos la capa. En el caso del cual, en este caso generamos 5 capas, vamos modificándola. Vemos diferentes fluoresces,
acá, acá, acá. Ahora yo quiero estas 5 capas tenerlas en una carpeta y estén todas juntas, que andar mostrándolas todas las capas arriba y tener, como por así decirlo, las capas organizadas. Nosotros vamos a la parte de abajo y acá vemos como un archivo. Cliqueamos ahí y cada capa vamos pasándole al grupo. En este caso yo lo hice de otra manera ordenada, arranca de la última para arriba. Y como verán, podemos modificarlo. Grades. En este caso podemos ir moviéndolas, obviamente. Vamos a arrancar con la primera de acá. Obviamente que la capa que va a estar arriba va a ser la que muestre, o sea, la que se va a mostrar en la imagen. Ahora, una vez que ya tengamos nuestras capas, podemos ir poniéndole otro modo de la muestra de imagen. Acá podemos ponerle una luz suave, esta no sé, una luz fuerte, clara. Vamos a superponer. Podemos ir midiendo la opacidad de la imagen. Y así puedes ir modificando cada capa con lo que la edición que vos te parezca más conveniente. Y eso sería todo. Después la herramienta de varita mágica, que esto lo voy a explicar con un archivo que tendría que ser PNG, que no tenga foto, que es un logo. Después la herramienta de recorte, en este caso seleccionando las dimensiones de que queremos cortar, vamos modificándola y apretamos el tic de acá y se nos genera el tamaño de donde seleccionamos y su imagen. Apretando Ctrl Z volvemos al estado original, obviamente, y Ctrl D deseleccionamos. Después tenemos la herramienta cuentagotas, que sería poder medir o poder seleccionar algún color que hayamos visto del documento y así generarlo acá en los colores. Después el pincel, básicamente es obvio que es para pintar. Después tenemos la herramienta de borrar, pasa atrás. Después el degradés. Este degradé lo podemos ir modificando en la barra de opciones con diferentes ajustes. O sea, hay diferentes plantillas con diferentes modificaciones, lo cual si hacemos doble clic en la parte de esa barrita, podemos ir modificando acá el color que queramos. Y se genera esto. Si mantenemos apretado y marcamos una línea cruzada, se nos hará así la imagen. Después tenemos la herramienta de texto, que cliqueando en cualquier lado ya podremos empezar a escribir cualquier cosa. Después la herramienta de lupa, que podemos agrandar y achicar la imagen. Cliqueando con el clic derecho puedes aumentar y reducir. Y después acá en las barras de las opciones para poder elegir dos colores. Volviendo a la parte del recorte de un logo, yo acá elegí este tipo de formato, que es un texto con el logo de la escuela.
que está el fondo blanco, pero yo no quiero tener el fondo blanco. Yo quiero que solamente aparezca el logo y el texto. Lo que vamos es a varita mágica, seleccionamos cualquier lado y se nos cubrirá con una selección, en este caso el fondo blanco. Después vamos a borrar. Esto nos pedirá para convertir el objeto inteligente, el archivo, cosa que si no lo hacemos no nos va a permitir borrar o pintar la capa. Y acá vamos borrando ya. En vez de estar así, apretamos la tecla suprimir y se nos borra. Después, como verán, nos quedan estos espacios que con la lupa vamos aumentando para que podamos apretar bien con la varita mágica. Y apretamos en suprimir, 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 suprimir y por último suprimir. Como no nos queda así. Ahora yo quiero que este logo que esté más cerca del texto. Vamos acá al marco rectangular, seleccionamos el logo y manteniendo la tecla control, si verán ahí en el clic, en el puntero, nos aparece una tijera. Mantenemos apretado y movemos con el mouse. Y acá lo acercamos. Y apretamos control D para deseleccionar. Ahora apretando control T podemos modificar el tamaño de la imagen. Y así podemos moverlo del lado que queramos. Ahora, como verán, tenemos tres capas. La capa principal, que sería la del fondo. La capa del texto, que no lo verán porque no dice nada. Ahora lo eliminamos. Y la capa de prueba 3, en este caso se llama, que sería el logo con el texto. Ahora, yo quiero agregar otras fotos. Quiero poner dos fotos acá, chicas, que estén arriba de la capa. Como verán, vamos, seleccionamos una imagen y la arrastramos. Acá, como verán, se nos coloca la imagen arriba de las otras capas con el tamaño, con las dimensiones que es de la imagen. Y manteniendo el Shift y el Alt podemos modificar el tamaño. En este caso lo voy a dejar ahí para que no se pierdan los píxeles y podemos ir modificando la capa. Ahora quiero agregar otra más. Quiero agregar esta. De vuelta las dejamos acá y como verán tiene otra dimensión del tamaño. Y apretando Shift y Alt lo vamos modificando. Como verán, hay que convertirlo en objeto inteligente, así que apretamos el borrador o pincel, apretamos arriba de la imagen, lo mismo con la otra y nos convierte. Así la podemos editar. Ahora, ahora voy a agregar un logo PNG de la escuela, la cual nos está sucediendo lo mismo que la anterior capa. Es decir, que volvemos a la varita mágica, apretamos acá y nos selecciona la parte blanca. Vamos a borrar. Lo mismo, volvemos a hacer lo mismo del otro lado, del otro lado, del otro lado. Ahora, del lado de la parte de este panel, ¿qué podemos hacer en este panel? Seleccionando una capa cualquiera, vamos con esto. Podemos modificar la opacidad de la imagen del documento y haciéndola, apretando Control U, podemos modificar el tono y saturación, podemos agregar la luminosidad, modificar la saturación y el color.
Acá podemos agregar diferentes estilos, o sea, diferentes ediciones a la imagen con una luz suave para que se pueda hacer más invisible, entre comillas. Y acá tenemos diferentes ajustes, que es para editar básicamente. Podemos editar una capa en especial o podemos editar toda la imagen. Como podemos agregar diferentes curvas en los términos de RGB. Y se nos van a ir generando nuevas capas. Así con los ajustes de brillo y contraste, de niveles, de exposición, intensidad. Podemos generar blanco y negro, un equilibrio de color. Y así cosas que básicamente algunas pueden ser necesarias a la hora de editar y otras que mucho no lo vas a utilizar. Básicamente sería algo sencillo lo que quiero explicar. Agregando otra cosa más en la parte de las capas, seleccionando alguna, cliqueamos clic derecho y vamos a opciones fusión. Esta opción de fusión nos permite modificar la capa. Básicamente es recomendable utilizarlo en textos. Te hago un ejemplo. Acá clic derecho, opciones fusión y puedes modificar el estilo. En trazo puedes agregarle un contorno, la posición del exterior acá, una textura le puedes agregar, contorno, una sombra, vas ajustando a tu gusto, un esplendor, un satinado, una superposición de colores, de degradez, de motivo, un resplandor exterior y una sombra paralela. Eso va al gusto de cada uno, cómo quiere modificar su texto. Lo mismo puede aparecer en las imágenes, pero lo mejor sería para el texto. En las imágenes, por ejemplo, le puedo agregar un trazo, que quede como un recuadro. Y ahí agregando a tu gusto. ¿Qué es lo que más te gustaría editar? Ahora, una vez que ya terminaste tu edición, lo que quisiste editar, crear y demás, ahora cómo es guardarlo. Vamos a archivo, guardar como. Acá tenés dos tipos. Tenés la versión del programa de Photoshop, el formato de Photoshop, que nosotros en caso de que queramos modificar algo, podamos abrir el archivo y en caso nos aparecería todas las capas acá así podemos editar. En cambio, si queremos ponerlo en formato JPG, PNG o como queramos, se nos unirían todas las capas y se nos haría en formato JPG, cosa que si queremos editar por capa no vamos a poder hacer. Así que lo recomendable es tener en formato Photoshop, en caso de que nosotros queramos abrir de vuelta el archivo y ir modificándolo, y después en formato JPG en caso de que queramos subirlo. Acá podemos modificar la calidad de la imagen, cosa que si vamos mejorando la calidad, el archivo y el peso va a ser más grande y de mejor calidad, obviamente. Y apretamos OK. Tenemos un montón de más de funciones en Photoshop, cosas complejas o hasta que pueden ser más básicas. En la barra de menú tenemos la parte de edición, imagen, capa, texto, selección, filtro, 3D, vista, ventana, ayuda.
La opción de 3D obviamente va a estar en la versión de Adobe Photoshop CC. En caso de que tengas otra versión anterior, no te tenés que preocupar. Así que es solamente esto. Lo quise hacer de manera sencilla, utilizando las herramientas que yo utilizo básicamente. Después uno metiéndose puede encontrar muchas más funciones en el programa que te pueden ayudar a editar mejores cosas. Es cuestión de uno ir metiéndose e investigar qué es lo que quiere llegar a utilizar y no conoce y puede cumplirlo en el programa.